Buenas noches. Voy a hablar un poco sobre las proyecciones más usuales de cráneo, miembros inferiores y superiores y columna. Mi nombre es Mónica María Montoya Molina, soy estudiante de Radiología de Imágenes Diagnósticas y empecemos. Cráneo. Nuestra primera proyección es la de Town, PA. Esta posición que tiene nuestro paciente acá es una posición en la cual se coloca el paciente delante del chasis con la cabeza inclinada hacia abajo. Debe abrir un poco la boca cuando está agachado, más o menos así, para que se pueda pues como visualizar los cóndilos que quedan por acá. El rayo incidente que va a actuar en esta proyección se va a dirigir perpendicular al chasis a través del hueso occipital que queda en esta partecita de acá. El rayo emergente, él va a dirigir el rayo central al plano de la placa y saliendo al nivel del nasion. El nasion queda más o menos acá. Vamos a utilizar un chasis 10×12 longitudinalmente. Y las estructuras que se van a ver en estas proyecciones, tenemos el hueso frontal, la crista galli, las celdas etmoidales y el peñasco temporal. También permite ver el hueso occipital y se observan cóndilos y el septum nasal. También tenemos del cráneo su proyección AP Down. La posición que tiene nuestro paciente acá es un paciente el cual está sentado de cúbito supino sobre la mesa. Esta mesa se ajusta en línea órbito-meatal y se centra el chasis con el rayo central. El rayo incidente de esta proyección incide 6 centímetros por encima de la glabela. La glabela queda más o menos en esta partecita. Glabela caudal y alineamos la línea órbito-meatal, infraórbito-meatal que queda por acá. El rayo emergente se dirige al rayo central para que salga por el agujero occipital, nuevamente por el agujero que acabamos de mostrar. Un chasis de 10×12 pulgadas y las estructuras que vamos a ver en esta proyección son el hueso occipital, que es el huesito de acá, dorso de la silla de la hipófisis, apófisis clinoides posteriores, el borde posterior del agujero occipital y el conducto auditivo interno. Seguimos con la proyección axial del cráneo. La posición que tiene el paciente es una posición que en términos de radiología se conoce como el desnucado, porque como podemos ver el paciente está bastante desnucado para poderse realizar esa proyección, pero así se hace para que tenga una buena visualización. Entonces, la posición del paciente para esta proyección es de cúbito supino sobre la mesa. Se coloca un apoyo debajo del torso, una almohadita puede ser, para una buena posición de la cabeza o sentado en una silla y se centra el chasis con el rayo central. El rayo incidente incide el submentón por ambos ángulos mandibulares, pasando a través de la silla turca. La silla turca queda más o menos una línea acá y una linecita acá, y donde se cruzan estas dos líneas viene siendo nuestra silla turca. El rayo emerge por el techo del cráneo o por el vértex craneal. Chasis de 10×12 pulgadas longitudinalmente y estructuras que se pueden evaluar en esta proyección sería la base de cráneo, peñascos, mandíbula, agujero occipital, senos esfenoidales, celdas mastoideas y se identifica la posición de los cóndilos. Sigue proyección de silla turca AP. Posición del paciente, sentado o de cúbito supino sobre la mesa. Se ajusta la cabeza a la línea órbito-meatal o línea infraórbito-meatal.
El rayo incidente entra a 5 centímetros por encima de la glabela. El rayo emerge. Rayo central salga por el agujero occipital, un chasis de 8 por 10 pulgadas longitudinalmente, y estructuras que se visualizan: el dorso de la silla de la apófisis, clinoides posteriores, borde posterior del agujero occipital. Sigue nuestra silla turca, pero ya en póstero anterior. Posición del paciente, como se visualiza en la foto. Sentado o en decúbito prono, también puede ser sobre la mesa. Se sitúa la cara y la nariz del paciente en contacto con la mesa. El rayo incidente por el agujero occipital, mayor visibilidad, la cual colima con la zona de la silla turca. Rayo emergente, angulación cefálica de 10 grados y sale por la glabela. Sudan un poquito. Chasis de 8 por 10 pulgadas y estructuras a visualizar: apófisis, clinoides anteriores y posteriores, dorso y tubérculo de la silla del hueso frontal y el seno esfenoides. Sigue nuestra proyección de Waters, que es una proyección adicional que tenemos para nuestro cráneo. La posición de ese paciente, sentado, o también puede ser en bipedestación con la cara dirigida al sistema del chasis y se extiende un poco el mentón. Rayo incidente desde el vértex, desde los senos maxilares. El rayo emergente se dirige rayo central para que salga por el acantión. Acantión queda por acá. Chasis de 8 por 10 pulgadas longitudinalmente. Estructuras anatómicas que se pueden evaluar son los senos maxilares, senos frontales y los senos etmoidales un poco distorsionados. Sigue nuestra proyección de Caldwell. Posición del paciente: se coloca el paciente sentado o en bipedestación con la cara dirigida al sistema de chasis y se eleva un poco la frente a unos 15 grados. Rayo incidente desde el occipital y el rayo emergente se dirige al rayo central para que salga por el nacio. Chasis 10 por 12 pulgadas y estructuras anatómicas, senos frontales y etmoidales anteriores. Seguimos con nuestra proyección lateral de cráneo. Posición del paciente: en bipedestación o sedestación con el lado afectado en contacto con el sistema del chasis. Si es el lado derecho, obviamente va a ir nuestra parte derecha sobre el chasis. El rayo incide a 2.5 centímetros del CAE de la órbita. Un chasis de 8 por 10 longitudinalmente y estructuras a visualizarse: senos frontales, etmoidales, esfenoidales, senos maxilares, área del cabum, huesos propios. Esta es la mejor proyección para los senos esfenoidales. Esfenoidales, etmoidales. ¿Cuáles son los otros? Los frontales. Proyección, vámonos con la mandíbula. Una proyección hacia-lateral oblicua de la mandíbula. Tamaño del chasis 8 por 10. La posición del paciente debe ser erguida o en decúbito supino, como está acá en nuestra fotico. Posición de la región anatómica: el paciente debe extender el cuello para prevenir la superposición de la columna cervical. Se debe extender muy bien para que no vaya como a verse superpuesta la parte de nuestra columna cervical, sino que quede bien ahí, que se vea pues como la parte solo de la mandíbula. El rayo central: se proponen 3 métodos para la región específica de la mandíbula de interés, del lado más próximo al receptor de la imagen sin que se superponga al lado opuesto. Angular el rayo central 25 grados en sentido craneal con respecto a la línea interpupilar, así como se ve ahí. Y las estructuras que se van a visualizar son senos etmoidales, esfenoidales, la bolsa media del hueso del esfenoides y agujeros de la base del cráneo. Miembros superiores. Arrancamos con nuestros miembros superiores. Tenemos en esta
la proyección AP de hombro, un chasis 18 por 24, un rayo central de 15 a 25 grados caudal, incidiendo en la apófisis coracoides. La posición del paciente en este momento está en bipedestación y se angula a 45 grados, apoyando el lado. Se ajusta pues el buki apoyando el lado de la radiografía debido a la posición de la escápula, para que quede acá bien tomadita esa placa. Estructuras a visualizar: cintura escapular, clavícula y escápula, tercio superior del hombro y tercio superior del esternón. Seguimos con la axial del hombro, chasis 35 por 43, un rayo central, este va angulado 5 o 10 grados cefálicos, dirigidos al centro de la articulación. Acá se puede ver que está bien centrado, bien colimadito. Posición del paciente, en este caso en sedestación, por lo general se realiza en decúbito supino con el brazo, pero pues también se puede hacer así en sedestación como está en nuestra foto. El brazo va apoyado sobre la mesa, 90 grados apoyado en la palma de la mano, por detrás de la cabeza, girando hasta el lado contrario. Y las estructuras que podemos visualizar: articulación escapumeral ligeramente superpuesta en la apófisis coracoides, dirigida en sentido anterior, y la articulación acromioclavicular. También tenemos la proyección de la escápula, que es una proyección lateral, chasis de 35 por 43, rayo central perpendicular a la escotadura yugular. Posición del paciente en bipedestación, rotar el cuerpo más o menos como 45 grados hasta conseguir o sea, que quede bien lateral, unos 45 grados bien exactos. Estructuras que podemos ver: el húmero proximal y la articulación escapumeral. Seguimos con la AP de húmero, rayo central, se dirige de manera perpendicular hacia el tercio medio del húmero. Posición del paciente como está en la foto, bipedestación con el brazo ligeramente separado del cuerpo a la mano en supinación, como se ve acá, bien erguida para que quede bien tomada la placa. Estructuras: se van a ver la clavícula acromioclavicular y la escápula. Seguimos con nuestro codo, un chasis de 8 por 10, un rayo central directo a la articulación del codo. Acá se ve cómo queda bien centrado en la articulación del codo. Posición del paciente como está en nuestra foto, colocar toda la extremidad encima de la mesa extendida sobre el chasis y el codo totalmente extendido, y el paciente está sentado. Estructuras: olecranon, porción libre del húmero, decúbito, radio, apófisis y coronoides. La lateral del codo, que es esta posición que tiene acá la foto, chasis 18 por 24, rayo central, este va perpendicular al centro de la articulación del codo. También se puede ver acá, queda bien centrado en el codo. Posición del paciente como está en la foto, sedestación de codo, flexionándolo muy bien. Y estructuras que podemos ver: olecranon, porción libre del húmero, cúbito, radio, apófisis, coronoides. AP de antebrazo, un chasis 24 por 30, un rayo central va dirigido al punto medio del brazo. Extendemos bien el brazo y en el punto medio es que va a ir nuestro rayo. Posición del paciente: sedestación, extendiendo la mano en posición supina. Quede bien extendida nuestra mano. Estructuras de húmero, ulna y articulación radiocubital. Seguimos con nuestra muñeca, una proyección de PA, 18 por 24 nuestro chasis, rayo central siempre va perpendicular a la tercera articulación metacarpofalángica, acá, para que quede bien esa muñeca. Posición del paciente: flexionar el codo más o menos 90 grados, colocar la mano en pronación con los dedos moderadamente separados.
Ahora seguimos con nuestra mano, la cual tiene una proyección PA, un chasis de 8×10, un rayo central que va perpendicular a la articulación metacarpofalángica. La posición de nuestro paciente, como lo vemos acá en nuestra fotico, es en sedestación, con la mano en pronación y los dedos moderadamente separados. Es que no sé bien dónde está la camarita. Estructuras que vamos a visualizar: hueso trapecio, huesos carpianos, cúbito, radio y las articulaciones carpometacarpianas. Seguimos con nuestra proyección oblicua de mano, chasis 24×30, un rayo que va central perpendicular a la tercera articulación metacarpofalángica, una posición del paciente en sedestación con un borde externo de la mesa y los dedos ligeramente flexionados. Proyección, desviación cubital y radial. Chasis 18×24, un rayo central dirigido a nivel del carpo cerca del escafoides, una posición del paciente en sedestación con breve flexión en codo y antebrazo. Pasamos a nuestros miembros inferiores. Proyección AP de nuestro fémur con un chasis de 14×17 longitudinal. El rayo central va vertical y perpendicular al centro del muslo. Una posición del paciente en decúbito supino, un chasis centrado en el centro del muslo, incluyendo articulación, pierna, pelvis y rodilla a estudiar completamente estiradas, como se ven acá en nuestra fotico. Nuestro fémur en proyección lateral, chasis 14×17 longitudinal. La posición de nuestro paciente está en decúbito supino, una leve rotación de 15 grados o también puede ser pues como lateral. El eje longitudinal del muslo debe coincidir con el eje de la mesa y debe incluir articulación. El rayo central de esta proyección debe ir perpendicular y vertical en zona media del muslo, la cual se gradúa más arriba o más abajo según la articulación pues, que vamos a radiografiar. Posición de una nota muy especial es que para estas posiciones debe haber mucha quietud de los pacientes. Y vamos a ver unas estructuras del fémur, articulaciones de la cadera y articulaciones de la rodilla. Acá tenemos nuestra rodilla en proyección AP, un tamaño de un chasis 8×10 o si el paciente es muy grande también puede ser un 10×12. El rayo central de esa proyección va a 1 centímetro perpendicular por debajo de la rótula vertical. La posición de nuestro paciente de cúbito supino, se debe rotar un poco el pie. Pues el pie que vamos a radiografiar, pues obviamente. Y el chasis va centrado sobre la articulación. Vamos a ver varias estructuras como el fémur, la tibia, el peroné, la articulación de la rodilla, la rótula, tuberosidad interna de la tibia, el cóndilo interno y externo del fémur. Nuestra proyección lateral de rodilla, también un chasis 8×10 o también si el paciente es muy grande un 10×12. El rayo central va normalmente perpendicular a la cara interna de la articulación y nuestro paciente va en una posición de cúbito lateral, como lo vemos acá en nuestra fotico, con el lado pues sobre el chasis, el lado afectado en una leve flexión de unos 30 grados. Las estructuras que vamos a ver tenemos varias también: fémur distal, tibia y peroné, la articulación de la rodilla, la rótula, la base y vértice de la rótula, la articulación tibio-peroné, la superficie articular superior de la tibia. Sigue nuestra pierna, tibia y peroné, proyección AP, un chasis 14×17, va longitudinal, o la podemos colocar en diagonal si nuestro paciente es muy grande. El rayo de esta proyección va en el tercio medio de la tibia. La posición de nuestro paciente es en decúbito supino, con la pierna a estudiar completamente extendida, como lo podemos ver acá en nuestra fotico. La otra pierna puede ir flexionada con la planta del pie apoyada sobre la mesa para tener como una mayor estabilidad en el momento de la toma radiográfica. También vamos a incluir varias estructuras: tibia, peroné, maléolo externo e interno, la tróclea astragalina, la articulación del tobillo y de la rodilla. Proyección lateral de nuestra pierna,
un chasis 14 por 17, de forma longitudinal o de forma diagonal si nuestro paciente es muy grande. Un rayo central en el tercio medio de la tibia, una posición del paciente de cúbito lateral hacia el lado de la pierna que vamos a estudiar. Esta debe tener una extensión apoyada en su cara externa sobre la mesa. La otra pierna va por encima y quedará flexionada hacia el lado del estudio sin obstruir la extremidad a estudiar. Estructuras que vamos a visualizar: la tibia y el peroné, el maleolo, la tróclea astragalina y la articulación del tobillo y también de la rodilla. Vamos a ver nuestro tobillo en una posición AP, chasis de 8×10, un rayo central, vertical en la articulación tibio-astragalina o intermedio entre los maleolos. La posición de nuestro paciente es en decúbito supino, pierna con el tobillo a estudiar, en este caso tobillo derecho. El pie debe estar bien extendido, una rotación interna que se le hace al pie, alineado pues como al tercer dedo más o menos con el plano de la placa. El pie y la tibia deben formar un ángulo de 90 grados y la otra pierna va como flexionada en la planta del pie, apoyada en la mesa también como para una mayor estabilidad en la toma radiográfica. Estructuras que se pueden ver: el calcáneo, el maleolo externo e interno, la articulación tibio-astragalina, el maleolo externo, y también el tobillo tiene una proyección lateral, chasis 8×10, rayo central vertical en el maleolo interno, posición del paciente de cúbito lateral hacia el lado de estudiar, con la pierna del tobillo afectado estirada en forma lateral o apoyada en su cara externa. El pie va a 90 grados hacia la tibia y la otra pierna pasará por encima y quedará flexionada hacia el lado del estudio sin obstruir obviamente nuestra extremidad valvar. Varias extremidades a visualizar: tibia y peroné, calcáneo, la articulación astragalo-clavicular, articulación subastragalina, la tuberosidad del cuboides y el astrágalo. Tenemos nuestro pie en una proyección AP, un chasis 10×12 longitudinal. Nuestro rayo va en la base del tercer metatarsiano leve y en una angulación cranealmente de 10 grados. La posición de ese paciente está en decúbito, supino, sentado, rodilla va flexionada y la planta del pie y los dedos a evaluar, apoyados sobre el chasis. En este caso puede ser nuestro chasis 10×12, el cual va centrado en el eje del tercer metatarsiano. Estructuras que vamos a ver: falanges proximales, metatarsos, el maleolo interno, la articulación astragalo-navicular, la articulación calcáneo-cuboida y la parte distal del tibia y el peroné. Nuestro pie también tiene una proyección oblicua, un chasis 10×12 y un rayo central que va vertical al tercio del medio del tercer metatarsiano. Aquí va nuestro rayito. El paciente va en una posición de cúbito supino, sentado, la rodilla va flexionada sobre el chasis y rotado medialmente hasta que la planta del pie, como lo vemos acá en la fotico, forme unos 45 grados con el plano del chasis. Varias estructuras a visualizar: las falanges proximales, articulaciones metatarsofalángicas, hueso cuneiforme, intermedio lateral y metatarsos. Sigue nuestra proyección lateral del pie, muy parecida a la de ahorita, solo que va de forma lateral, un chasis 10×12. El rayo va en el tarso vertical, la posición del paciente es igual en decúbito supino, sentado, la extremidad estudiar estirada, pero apoyada sobre su cara externa. El pie va a 90 grados respecto a la tibia. Estructuras de falanges proximales, metatarsos, cuneiformes, huesos escafoides, calcáneo, el astrágalo y la parte distal de tibia y el peroné. Vamos con nuestra columna, la cual tiene en este momento una proyección de columna cervical AP, un chasis 10×12 en un buque de pared. Este rayo entra por el centro del cuello o nuez de Adán que llamamos.
el cual radiológicamente es la vértebra C3, a 15 grados caudocraneal. La posición del paciente es en bipedestación y vamos a ver cuerpos cervicales, cuerpos vertebrales, discos intervertebrales y la columna cervical desde la C1 hasta la C7. Columna cervical de forma lateral, chasis 10×12 en el buque de pared, el rayo va sobre el cuello del punto medio de la... es que se me pierde mucho el rayito. Punto medio de la C13. Paciente va en bipedestación, también puede ser sedestación o decúbito. Y vamos a ver las 7 vértebras cervicales. Y los platillos vertebrales. Columna cervical oblicua, chasis 10×12. El rayo está entrando por el cuello o por el nuez, la nuez de Dan que llamamos, la cual sale por la C3 por la C3 a 15 grados caudocraneal. El paciente va en una posición bipedestación y vamos a ver unos agujeros de conjunción o columna cervical. Nuestra columna dorsal, proyección AP, 14×17 sería nuestro chasis. El rayo va centro del tórax a la sexta vértebra dorsal. Paciente en bipedestación y vamos a ver las vértebras torácicas y las costillas. Columna dorsal en proyección lateral, chasis 14×17. Nuestro rayo va al ángulo de la escápula, 4 dedos atrás de la línea axilar. El paciente va también en posición de cúbito, lateral derecha o izquierda según la posición que se requiera radiografiar. Y las estructuras son las vértebras torácicas, cuerpos vertebrales, apófisis espinosas y transversales. Columna dorsal oblicua, chasis 11×14, el rayo va en la sexta vértebra torácica. Una posición de cúbito lateral y se rota el cuerpo más o menos a unos 20 grados. Se rota pues el buki va rotadito a unos 20 grados. Y también vamos a ver estructuras como vértebras dorsales, simetría de los cuerpos vertebrales y los espacios discales. Pasamos a nuestra columna lumbar, proyección AP. Un chasis 11×14, en este caso con buki de pared. Este rayo va como con una angulación cefálica a 30 grados. En los hombres normalmente es como a 35 grados y en mujeres 5 centímetros arriba del ombligo, así como vemos acá en la imagen. Paciente en decúbito supino y vamos a ver unas vértebras dorsales, el sacro, las estructuras vertebrales, láminas y apófisis transversas. Sigue nuestra columna en proyección lateral, 14×17 en nuestro chasis, buque de pared. Esta entra por la vértebra L4 y nuestro paciente está en una posición de cúbito lateral. Vamos a ver la cresta ilíaca, el espacio entre la vértebra L4 y la L5, el coxis y el sacro. Tenemos nuestra columna lumbar, proyección oblicua. Nuestro rayo va a quedar más o menos sobre la vértebra L4. Paciente en decúbito supino. Y se evidencian las articulaciones interapofisiarias de la vértebra L5 y S1. Sigue nuestra columna proyección sacro AP, chasis 10×12, un rayo central que va a ingresar al punto medio de la espina ilíaca, en la parte superior y en la sínfisis púbica. Posición del paciente, está en decúbito, con piernas extendidas y vamos a ver la simetría de las crestas ilíacas. Vamos a ver la imagen de la pelvis, simetría de la pelvis, sacro y pelvis. Sigue nuestra columna sacrolateral.
rayos X de columna sacrolateral. Vamos a abrir aquí que se me... Un chasis 10×12, en este caso en la mesa. El rayo va perpendicular al chasis a 4 centímetros por debajo de las espinas ilíacas. Posición de cúbito lateral izquierdo, derecho según sea la necesidad del paciente. Y vamos a ver estructuras con bordes posteriores de la pelvis, sacro y el coxis y articulación entre la vértebra L5 y el sacrocoxis. Rayos X de coxis, proyección AP, un chasis 8×10 longitudinal, también en mesa. Rayo central va a 20 grados cráneo-caudal centrado, un palmo por encima del sífisis y la posición del paciente, en este caso de cúbito supino. Vamos a ver el coxis alineado con la sífisis púbica. Rayos X de coxis lateral, chasis de 8×10. En mesa, un rayo perpendicular a la mesa, paciente en decúbito lateral izquierdo según la necesidad del paciente, vértebras, segmentos del coxis, articulación sacroiliaca y vértebras sacrocoxígeas. Rayos X de cadera en proyección AP, 14-17 su chasis, en este caso en mesa. El rayo central va entre la línea sínfisis del pubis y la columna buqui de mesa. Paciente en posición de cúbito supino y vamos a ver los rebordes superiores de las crestas ilíacas, articulación de la cadera, hueso del ilion, isquion, pubis y cuello del fémur. Rayos X de pelvis, proyección AP, chasis 14×17, rayo central entre la línea entre las sínfisis del pubis y la columna a 3 centímetros por encima de ambas caderas. Paciente en decúbito supino y le vamos a rotar los pies un poquito a 15 grados. Estructuras, lesiones anteriores de las ramas del pubis, desplazamiento de la sínfisis, articulaciones sacroiliacas y el cuello femoral. Tenemos una proyección que se llama inlet para la pelvis, la cual se hace en un chasis 14×17 apaisado. Su rayo central va paralelo al sacro y se dirige 40 o más o menos 45 grados cefalocaudal. Paciente está en posición de cúbito supino y vamos a ver estructuras sacroiliacas, arrancamientos óseos entre las espinas ciáticas, la tuberosidad isquiática y el sacro. Tenemos también nuestra proyección de la pelvis que se llama outlet. Esta se hace en un chasis 14×17, su rayo va a dirigirse 45 grados en sentido caudal cefálico, 30-45 grados cefálico al eje vertebral centrado en la pelvis. Paciente en decúbito supino y vamos a identificar desplazamientos verticales de la hemipelvis, su cuerpo del sacro, migración superior o inferior de la hemipelvis. Listo, tutor y compañeros, esto ha sido todo por hoy. Traté de resumirlas lo más que pude, son muchísimas proyecciones. Quedaron faltando muchas, pero esas son como las más usuales. Tener muy en cuenta no tener nada metálico en el momento de realizar, sobre todo las de cráneo. Espero en otra próxima actividad poderlo hacer mucho mejor. No quisiera leer nunca, pero la verdad son tantas que se hace un poquito imposible. Pero sé que poco a poco lo voy a ir logrando. Yo en este momento estoy en el tercer periodo, no he visto anatomía, no quise ver anatomía junto con imagenología convencional, ya que creo que son materias muy difíciles que merecen cada una tener su tiempo. Así sea que me voy un periodo más, pero tratar de hacerlas calmadamente para poder aprender. Gracias, tutor. Feliz noche.